Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos una vez más. Saludos a toda nuestra raza miedomaníaca, los miedomaníacos VIP como Luz Pérez, como nuestro amigo José Nain Díaz, Rusexito Guzmán, José Silva, Liz, un abrazo para toda la raza que siempre está al pendiente de los videos. Sería una descortesía, en serio, mencionar, bueno, si menciono a todos no acabamos todo el video, pero pues es lo primero que me llegó a la mente. Les mando un abrazo, gente de Tampico que siempre está al pendiente, como nuestra amiga Laura, gente también de Limón, Jalisco, de Guatemala, Honduras, en fin, raza, gente sudacas de acá de Perú, un saludo. Ahorita ya tienen bronquillas. Creo que le dieron patio al presidente por andar de chistosito. Pero bueno, pues ahí siempre hay ejemplos que seguir. Raza, estamos muy contentos. Esperemos les guste esta historia. ¿Qué opinan ustedes de los gatos? De los gatos, los que hacen miau. Son felinos que, bueno, son domésticos. Tienen, si ustedes los dejan feraces, o sea, ustedes pueden soltar una camada de gatos en el monte y los gatos son hábiles, son supervivientes. Pero bueno, pues esperemos les guste mucho esta historia. Los gatos tienen pues una fama mitológica muy bien ganada. Esperemos les guste esta anécdota. Hola, amigos de Miedo 867, nos gustan mucho sus historias. Quiero contarles esto que ocurrió hace pues algunos años. Nosotros, bueno, acostumbramos viajar mucho, salíamos mucho de lo que se puede decir día de campo o pesca. Y bueno, pues fue en una ocasión que en un día de pesca estábamos niños en ese entonces y bueno, escuchábamos maulliditos, estábamos pescando y bueno, pues se oía el maulliditos así, bien, bien, bien. Y bueno, pues no era como un gato normal, pero pues, sin embargo veíamos que se movía el zacatillo. Y bueno, fue que mi hermano más grande pues se dio cuenta que era un gatito, pero era un tanto diferente a un gato, pero bueno, pues se veía que era un cachorrito que no se dejaba agarrar. Pero bueno, pues mi hermano era bien brusco y que lo agarra y empezó luego a bufar. Ya saben cómo se ponen los gatitos de y cosas así. Y bueno, pues ya lo agarramos, lo estuvimos acariciando. Y bueno, pues como estábamos pescando ahí, bueno, estábamos preparando ahí comida, que de hecho ni pescamos nada, hicimos una carne asada en las orillas del río. Y fue que bueno, pues le dimos de comer y ahí se quedó el gatillo ahí con nosotros. Y bueno, nos dimos cuenta que era un gato más grande de lo normal. Y fue que, bueno, pues decidimos llevárnoslo. Porque, bueno, dijo mi mamá, es que ese gato es pues, cachorro. Si lo dejamos ahí, pues no va a sobrevivir. Se veía que estaba solo y traía mucha hambre. Y bueno, pues fue que nos lo llevamos. Y bueno, nos dimos cuenta de algo. Pasando unos meses, bueno, lo llevamos al veterinario. Y nos dijo que era una cruza entre lo que parecía ser un gato montés, que los gatos monteses son prácticamente igual que un gato normal, pero pues un poquito más grandes. Pero este gato no tenía cola. Entonces nos dijo que era una mezcla entre un lince y un gato montés. Tenía las orejas como con pelitos picuditos en las orejas. No tenía cola y tenía las patas de atrás un poco más grandes. Y si era un gato, bueno, pues podría decirse era un gato. Para nosotros era un gato bastante diferente. Teníamos otros dos gatos y este gato era pues mucho más impetuoso, pues más de respeto. Era un gato que tenía su carácter y era grande. Teníamos gatos grandotes y gordos, pero este gato, pues su fisionomía era diferente. A pesar de eso, nunca nos causó problemas con los otros gatos. Era un gato que era tranquilo, no
no era, pues era muy extraño. Cada que tomaba agua metía las patas adentro del agua. Y bueno, fue que pues la familia poco a poco iba mejorando y fue que pues conseguimos una casa en lo que nos iban a entregar nuestro hogar. Conseguimos una casa provisional, nos habían prestado una casa que había, bueno, pues que era de la familia por parte de mi abuelo, que pues había fallecido, pero esa casa la tuvieron en venta para después repartirla entre mis tíos y mi papá. Pero bueno, lo que son las cosas, fue una casa que tuvo al parecer algo malo, porque durante mucho tiempo estuvo en venta y no se vendió. Más allá del precio que pedía la familia, había algo que no hacía que se vendiera. Fue que llegamos nosotros a esa casa y rápidamente notamos algo. Había una sensación extraña. Tú entrabas y bueno, aún con sensación de calor. La casa era una casa fría, lo cual pues bueno nos extrañaba mucho, que era una casa pues muy fría aunque hiciera calor. Y bueno, siempre sentías que alguien te estaba observando. Era incómodo, de hecho pues éramos mi hermano más grande, mi hermana y yo. Nos dormíamos los tres en un cuarto. Pasabas prácticamente lo que era la sala, la cocina y bueno, todavía pasabas o como una estancia, un recibidor, y enseguida estaba la recámara de nuestros papás. Nosotros estábamos prácticamente al final y bueno, da la circunstancia de que bueno, no nos gustaba esa habitación. Ahí sentíamos que alguien estaba siempre con nosotros. Y bueno, también ocurría lo siguiente, los gatos que nos habíamos llegado, teníamos 3 gatos, trataban siempre de estar donde estábamos nosotros. Nunca estaban solos. O si no estábamos, estaban siempre los 3 gatos en la sala o en el cuarto. Siempre andaban acompañados unos de otros, lo cual pues era extraño, ¿verdad? Da la casualidad de que bueno, pues nosotros pues empezamos a sentir cierto temor. Y yo me dormía, bueno, me dormía en una especie de colchoneta en el piso. Mi hermano más grande se dormía en una cama y mi hermana en otra. Y bueno, pues de repente se empezaban a escuchar ruidos en la noche, lo cual pues sí nos daba miedo. Pero bueno, escuchábamos pisadas de unos zapatos que llegaban. O si no, pues oíamos que se abría la puerta, cómo se giraba la perilla. Todavía que se abra una puerta, pues puedes pensar que es el aire, pero que se abra la perilla y se abra, da miedo. Y bueno, pues da la casualidad de que en una ocasión, nosotros cuando nos daba miedo agarrábamos a los gatos y nos los metíamos a nuestro cuarto. Y bueno, siempre tratábamos de estar con los gatos porque pues no sé, algo nos decía que nos iban a cuidar o yo qué sé. Y da la casualidad de que, bueno, yo era más apegado a ese gato, que era, pues se les dice jolinos a los que no tienen cola. Yo me acuerdo de ese gato, le decíamos el bellaco, así le habían puesto. Y bueno, pues yo agarraba al bellaco y me lo llevaba siempre. En esa ocasión, pues mis hermanos, cada quien tenía su gato favorito. Y yo me quedé dormido. Escuché que mis hermanos tenían miedo y dijeron vámonos con mi papá. Y yo recuerdo que vi que mi hermano y mi hermana se pararon y agarraron a sus gatos. Y bueno, yo quizá tenía mucho sueño, pero no me percaté que ellos se habían salido. Lo primero que dije, venga matanga, me subí a la cama de mi hermano, que era una cama cómoda, con un buen colchón. Yo dormía prácticamente en el piso. Y bueno, pues de repente se me subían cucarachas o cosas así. Ya saben que siempre al del medio le toca lo peor. Y bueno, pues ya me acomodé en la cama y dije, ay, qué rico. Y bueno, pues vi que el gato
brincó hacia la cama y se quedó acostado en mis pies. Y ya nomás vi que mis hermanos se fueron a la casa, al cuarto de mis papás. Y yo dije, bueno, ya se fueron. Y bueno, recuerdo que de todos modos me sentí un poco inquieto, pero el gato ahí ronroneando me daba tranquilidad. Y recuerdo haber prendido una televisión que teníamos de esas pequeñitas, de control remoto. Y bueno, pues nada más la tenía bajito, nada más para tener algo de luz. Y bueno, fue que recuerdo que estaba viendo, pues no me acuerdo, tenía un canal de caricaturas y ya me fui quedando dormido. Y recuerdo en ese lapso donde, bueno, uno está a punto de quedarse dormido, rápidamente sin ver cómo este gato se erizó completamente, pero pues era un gato que era demasiado grande comparado con los otros dos gatos y era algo brusco. En algún momento ese gato había salido a la galería y había llegado un perro a quererlo morder y no, pues ese gato se le puso parejo al perro. Era un gato de carácter y era más grande que un gato normal, casi el doble y muy fuerte. Y bueno, cuando vi que el gato se puso así, me desperté, vi cómo se había erizado y se había puesto sobre mi barriga, sobre mi panza. Y bueno, volteé a ver. Y con el reflejo de la televisión nosotros teníamos un espejo, pues cerca de un ropero. Estaba un ropero que tenía un espejo quebrado. Y bueno, había un espejo de cuerpo completo. Y pude ver claramente, no sé cómo decirlo, era como una persona. No sé cómo describirlo más que la silueta de una persona, o como si le pusieras un traje de licra a una persona completamente, que no puedes verle pues la cara ni nada, solamente una sombra. Y bueno, cuando yo me desperté, pude ver cómo se detuvo frente al espejo. Y bueno, el espejo no estaba tan lejos de donde estaba yo acostado. Y fue que, bueno, lo primero que hice fue, pues, paralizarme del miedo y creí que era una especie de reflejo o sombra y me le quedé viendo unos segundos. No la podía mirar, pero sí podía ver el reflejo en el espejo. Y bueno, lo que ocurrió a continuación fue que cuando estaba yo analizando si era un reflejo o algo, vi que esa sombra se movió y se perdió de vista del espejo, lo cual significaba que se acercaba a donde estaba yo. Y aún recuerdo haber visto, haber visto en el piso y escuchado más que ver, pude ver cómo se movían juguetes, como cuando alguien los mueve con el pie, y escuché pisadas. Y bueno, recuerdo que el gato saltó de la cama, justamente como pues saltó y se puso enfrente de la cama, y totalmente a la defensiva. Y bueno, recuerdo que nomás tiraba manotazos. Y yo empecé a gritar, mamá, papá, pero con toda la fuerza que tenía. Y pude ver, ahí sí, ya pude ver, no el reflejo, pude ver cómo esa sombra poco a poco se materializaba y se quedaba parada enfrente del gato como si estuviera a la expectativa. Y era pues la silueta de algo bastante grande. Bueno, yo digo que yo era niño, pero sería que 1,80 m, 1,90 m. Y bueno, yo empecé a gritar y esa sombra parecía no traspasar donde estaba el gato. Y bueno, solamente recuerdo que llegó mi papá y azotó la puerta, y donde prendieron esa luz, pues la sombra esta desapareció de inmediato. Y bueno, fue entonces que el gato brincó una vez más a la cama y se me puso en los pies.
bastante raro, no se veía agresivo. Bueno, mi papá dijo que qué ocurría y le dije lo que había pasado. Y bueno, me dijo si había algún problema, porque obviamente habían visto al gato. Le dije, no, es que ¿sabes qué? El gato pues me estaba defendiendo. Y bueno, le dije, vi tal cosa. Y bueno, da la casualidad de que ya después mi papá hablando con mis tíos y con mis cosas, con mi familia, habían llegado a diferentes términos. Bueno, mi abuela, yo no conocía a mi abuela, pero mi abuelo sí, y él estuvo casado con una señora. Que bueno, esta señora no es que fuera bruja o cosas así, pero decían que se dedicaba a leer las cartas, que hacía trabajos, bueno, pues no sé si de brujería o no, pero que curaba de espanto y cosas así. Y de hecho en esa casa atrás había una bodega y había un letrero que decía se hacen limpias, se cura espanto y cosas por el estilo. Y esa señora falleció también unos meses antes, lo cual hizo que mi abuelo pues, falleciera después de un tiempo. Esa casa se tardó mucho en vender. Muchos dijeron que era porque, bueno, pues no se sentía para nada cómodo. Tú entrabas a esa casa, rápidamente sentías una incomodidad difícil. Los animales no se sentían a gusto tampoco. Y bueno, a partir de ahí nos dormimos en el cuarto de mis papás, todos juntos, lo cual, bueno, pues uno es niño y no sabe, ¿verdad? Pero bueno, de repente nos dábamos cuenta que nuestros papás decían, ay, vamos a dormirnos nosotros allá porque hace mucho calor. Y bueno, pues ya nos imaginábamos por qué. Pero bueno, espero cuenten esta historia. Escuché una historia de ustedes mismos. Hablando de que un gato defendió a una chica que al parecer se le subía el muerto o cosas así. Y bueno, cuando escuchó esta historia mi hermano mayor fue el que me recomendó su canal y me dijo, mira, prácticamente muy similar a lo que nos ocurrió. Y yo le dije, nah, pues Kimosabi, me ocurrió a mí. Y bueno, fue entonces que me decidí a contarles esto que nos ocurrió. Les mando un saludo y espero que les siga yendo excelente. Y bueno amigos, ¿qué les pareció? Fíjense que, bueno, pues está muy de moda, que la gente quiere mucho a los gatos. Y bueno, más que nada los gatos son animales muy extraños, son temperamentales, son muy conchudos. Y sí, créanme que a veces si tienes muchos, ay caray, es difícil, dificilísimo, dificilísimo, se los aseguro, raza, que tienen que gustarte mucho los gatos si quieres tener, pero son animales muy perceptibles y bueno, se habla en la mitología que son guardianes de templos, incluso, bueno, se supone que es un hecho místico comprobado por las personas que se dedican a lo que es el ocultismo, que los gatos son los únicos seres vivos que podrían atacar físicamente o causarle un daño a una energía negativa, ya sea un ente, un demonio, lo que sea. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Hay una historia de Stephen King que se llama Sonámbulos, que habla de una especie de seres humanofelinoides que bueno, que son bueno, pues son malos, ¿verdad? Matan gente, pero se supone que estos seres le tienen pavor a los gatos y los gatos al verlos los atacan y les causan mucho daño. Muy interesante esa historia. Si tienen un gato, cuídenlo mucho. Son seres muy agradables. Si no te gustan los gatos, no seas gandalla y no te pases de lanza con ellos. Acuérdate que existe el karma, entonces bueno, pues hay que portarnos bien con todos los seres vivos. Esperemos les haya gustado esta historia. Comenten aquí abajo. Ya saben, raza, tenemos 2 grupos de Facebook y tenemos página. Si quieres mandarme tu historia, búscanos en WhatsApp y con gusto la contaremos. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora y recuerden amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.